actúa aquí, donde se absorbe el 25% de sodio. Y estos no pueden, lo que se absorbe aquí ya no compensa. Pero nada es pues omnipotente, ¿no? Nada es todopoderoso. Bueno, los que tienen fe dirán que Dios es todopoderoso, pero bueno, eso es otra discusión. En todo caso, hay pacientes en los cuales la furosemida ya llegó al límite, ya no orina más, ya está subiendo la dosis máxima y quieres que orine un poquito más todavía, le puedes combinar a la furosemida y el clorotiazida, los pironolactona. Estos lo van a ayudar. ¿Por qué? Porque actúan en otros sitios. No son mejores que ella, pero le pueden ayudar. ¿Ya? O sea, nunca se desprecia, como se dice, una ayuda, ¿no? Además, sí, es necesaria, ¿no? Entonces, la furosemida hace lo máximo que puede, pero aquí no va a actuar, ni aquí tampoco. Entonces, para ayudarle a que se produzca una mejor diuresis, se puede combinar con hidroclorotiazida o con espironolactona. ¿Ya? Esto le van a ayudar a que haya un poquito más de diuresis, actuando en sus propios sitios. ¿Ya? Entonces, es mejor que los otros, definitivamente, pero los otros le pueden ayudar, si es necesario. Entonces, por vía endovenosa, si se pone y la persona micciona mucho, en la Universidad Nacional, yo obviamente lo vengo de ahí, he enseñado ahí, sigo enseñando, ¿no? Hace bastantes años. En el prohibido, o si no está prohibido, por lo menos tiene algunas implicancias que no vamos a meter en un lío, entonces no queremos hacerlo, ¿no? Y ahí se podía ver que si el joven no se sentaba, se le colocaba furosemida endovenosa, miccionaba rápido, abundante, se le controlaba la presión, solo una ampolla. Algunos que eran más sensibles, o las chicas que a veces también eran potenciales un poquito más sensibles, se mareaba un poco, ¿no? La presión podía bajar un poco, porque la diuresis era muy abundante, se pedía el líquido de manera rápida. Obviamente se tomaba pues un poco de sales de rehidratación y se corregía de inmediato, ¿no? Pero había esto de hipotensión ortostática. Entonces, ya no como experimento, sino en la realidad, si una persona se pone furosemida, sobre todo es un viejito, es mejor que esté sentado. Si le ponen a la vena con mayor razón, si no se va a caer, va a golpear la cabeza, ¿no? Porque puede suceder esto, sobre todo cuando va endovenoso. Hay desequilibrio electrolítico, que se pierden muchos iones, y esto no hay que olvidarlo, ¿eh? Por eso, por ejemplo, es que pedíamos voluntarios y los jóvenes estaban conscientes de lo que iba a suceder. Como era una sola dosis, generalmente no había mayor problema, pero puede haber hipoacusia, que es transitoria, no es definitiva, o sea, puede disminuir un poco la audición unos días, ¿no? Dependiendo del tiempo, claro, que se use la furosemida, ¿no? No es irreversible, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? La persona puede ser media sorda, puede decir, ¿no? Por unos días, a veces algunas horas, ¿no? Producto de la acción de la furosemida, puede suceder. Después, recordarán que hablamos de la digoxina la semana pasada, dijimos que actúa en el sitio de Quillón. A ver, ayúdenme, como que no se duermen. ¿Con quién compite? Actúa en la bomba sodio-potasio de PASA. ¿Con quién compite? ¿Con el sodio o con el potasio? Con el potasio, con el potasio. La digoxina compite con el potasio. Entonces, si la furosemida bota potasio del cuerpo, produce hipopotasemia, o sea, no va a haber mucho potasio en el cuerpo, la digoxina actuará más o menos. Más, muy bien, por ahí escuchamos una cosita que dijo más. Va a actuar más. Entonces, mucho cuidado, no es que no se pueda dar, a veces es necesario, pero hay que estar midiendo el potasio en la sangre, ¿no? Van a ir al hospital en su momento, cuando ustedes lleguen a esa fase, que se toman muestras de sangre para ver cuánto de potasio tiene. Y si el potasio está un poco bajo, hay que poner el potasio, porque si no, va a haber toxicidad. La furosemida siempre nos va a botar el potasio. Entonces la digoxina podría hacer más efecto, y esta tenía un margen terapéutico estrecho. Bueno, después con los hipotensores podría haber más riesgo de hipotensión. La furosemida baja la presión al perder volemia, al reducir la volemia, y si le produce vasodilatación con un IECA, digamos, o con un bloqueador de canal de calcio, con verapamil, eso que comentamos la semana pasada, peor, pues más hipotensión. Como los AINES disminuyen las prostaglandinas, estos antagonizan un poco la furosemida. Y ojalá no se olviden de esto, por lo menos, esto de los aminoglucósidos. Acá sí hay un peligro. Si tú combinas un aminoglucósido, que es un antibiótico, gentamicina, nicasina, con furosemida, la ototoxicidad puede ser irreversible. O sea, lo puedes dejar medio solo. Entonces, eso no se hace. Eso no está permitido, no debe hacerse. ¿Ya? No debe combinarse el aminoglucósido con la furosemida, porque ahí sí puede quedarse medio sorda la persona.
¿ya? Entonces, eso es un riesgo, no debe hacer. ¿Ya? Entonces, eso por lo menos no se olvida. Lo otro, si se olvidan un poco, ya lo recordarán, pero esto es muy importante que desde ahora no lo olviden, porque pueden prevenir un efecto adverso. Cuando el hígado está mal y le ponemos furosemida, se pierde sodio y potasio, la persona entra en coma. El paciente que tiene cirrosis alcohólica o por hepatitis B o por un tumor, no siempre es por alcohol, puede tener problemas de coma hepático, puede entrar en coma, ¿no? Se deteriora su conciencia si se le pone furosemida. Como se pierden estos iones, su cerebro está muy sensible en un cirrótico y va a tener problemas, ¿no? Y miren, no está indicado en la anuria. ¿Qué dice anuria? Que ya no orina casi nada. Ahí no va a hacer nada la furosemida, porque si el paciente ya no está orinando prácticamente nada, menos de 100 mililitros al día, ¿qué haces poniéndole furosemida? Si además la furosemida tiene que llegar hasta su sitio de acción a través de la orina. Pues no está orinando, no está filtrando casi nada, no le va a ayudar la furosemida. Entonces, puede ayudarle si ha estado deshidratado, se le ha hidratado y está mencionando poco, ¿no? Está mencionando menos de lo normal, bien hidratado, ahí puede ayudar un poco a mejorar la filtración. ¿Ya? Pero cuando no está orinando nada, está en una falla renal severa, ahí la furosemida no hay, ¿no? Tampoco en un deshidratado lo chocas pues al deshidratar. Esto es lo que sucede con lo que es la espironolactona, ¿no? Vamos a ver ahora espironolactona e hidroclorotiazida. La diferencia entre las dos es el sitio, claro. El hidroclorotiazida es un tubo contorneado distal en la porción más cercana al asa, y la espironolactona en el túbulo contorneado distal, pero en la porción más alejada, más que está en contacto con el tubo colector y en parte del tubo colector incluso, ¿no? Entonces, este es un antagonista de aldosterona, espironolactona, y este es un inhibidor del simporte sodio-cloro, que lo vamos a ver ahorita, que nos han explicado también un compañero. Ahí está la espironolactona. La espironolactona, entonces, es un antagonista de aldosterona, se une al receptor mineralocorticoide y bloquea el ingreso de aldosterona. Todos sabemos que normalmente la aldosterona tiene efectos transcripcionales, o sea, forma ARN mensajero y a su vez forma las PIAs, las proteínas inducidas por la aldosterona. ¿Y qué son las PIAs? Son activadores, ¿no? Que se van a encargar de translocar a los canales de sodio para que el sodio pueda entrar, ¿no? Lo translocan, los mueven a la porción luminal. También activan a las mitocondrias para que formen ATP, y también activan las PIAs a las bombas de sodio y potasio para que constantemente expulsen al sodio y este que está acá en la luz pueda entrar por gradiente, ¿no? Por gradiente, por diferencia de concentración. Entonces, eso hace la aldosterona. Obviamente que cuando entra la espironolactona, se une al receptor mineralocorticoide, entonces ya no puede actuar la aldosterona y todo esto se bloquea. Ya no funciona bien la bomba, ya no se produce suficiente ATP y ya no se transloca el canal de sodio para acá. Y como consecuencia el sodio se va a quedar en la luz, va a jalar agua y va a haber un efecto diurético, ¿no? Además de eso, cuando el sodio entra, el interior se vuelve positivo. Al volverte esto positivo, queda esto medio negativo y el potasio sale. Entonces la aldosterona normalmente reabsorbe sodio y elimina potasio, la aldosterona. Pero la espironolactona, al bloquearse este proceso, el sodio se queda acá, esto ya no se vuelve negativo, entonces el potasio ya no va a querer salir. Como esto ya no es negativo, sino que el sodio lo ha dejado positivo, el potasio no se va a sentir atraído y no va a salir. Por eso se dice que es un diurético ahorrador de potasio, ¿ya? Porque al evitar la reabsorción de sodio, también evita la pérdida de potasio, ¿ya? Esa es la razón por la cual funciona, el mecanismo por el cual funciona la espironolactona. ¿Cuál es el problema? Que es un mecanismo lento el de la espironolactona. ¿Por qué es una acción lenta? Que puede tomar hasta 24 horas en empezar a notarse el efecto. Porque bloquea procesos transcripcionales, pero los canales que están acá siguen funcionando. La mitocondria, hasta que no es estimulada, sigue produciendo ATP. No producirá cantidades muy altas, pero sigue produciendo. Y las bombas siguen funcionando, siguen activas hasta que dejen de ser activadas por las proteínas inducidas y desaparezcan las que están acá funcionando. Entonces todo esto va a tomar tiempo. Mientras esto desaparece o cesa su actividad, pues pueden pasar varias horas. Por eso es un mecanismo de acción lenta. Ahora, la espironolactona
al ser un antagonista de la aldosterona, no produce una diuresis muy intensa, salvo que la persona tenga hiperaldosteronismo, es decir, haya un exceso de secreción de aldosterona. Y hay un exceso de secreción de aldosterona en los tres tipos de edemas principales. ¿Cuáles son los tres tipos de edemas principales? El edema cardíaco produce hiperaldosteronismo, o sea, el edema cardíaco activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y produce hiperaldosteronismo. El edema renal del síndrome nefrótico, del síndrome nefrítico, cuando está inflamada la membrana glomerular, también se produce edema con hiperaldosteronismo. Y también se produce edema, también hay hiperaldosteronismo, en el edema de origen hepático, ¿no? En un cirrótico. Entonces hay edema de origen hepático, de origen cardíaco y de origen renal. En los tres hay hiperaldosteronismo. Entonces la espironolactona se puede usar en los edemas porque es un buen antagonista de la aldosterona y es más eficaz cuando hay hiperaldosteronismo. No le gana la furosemida, ni le va a ganar nunca, no pues, pero en los casos de los edemas que hemos dicho, ¿no? Puede tener una eficacia aceptable, ¿no? El problema es que su inicio de acción es lento, por las razones que ya dijimos, pero en compensación dura 3 días su efecto. Es un efecto prolongado. El metabolito activo de espironolactona es la canrenona. Ese es el metabolito que produce generalmente la droga. Ahora, ¿qué pasa? La espironolactona, el metabolito activo, se unen a receptores sexuales, receptores de andrógenos y de estrógenos, y al hacer eso pueden producir mastodinia en las mujeres, pero mamario, ginecomastia, un poco en la mujer, más en el hombre, atrofia testicular en algunos casos excepcionales, reducción de la potencia sexual, alteraciones del vello pubiano. Entonces tienen efectos sexuales este medicamento. No siempre es un efecto adverso, no quiere decir que cualquiera que tome espironolactona le va a pasar eso, un porcentaje que no supera el 10% generalmente, pero es un efecto adverso. Pero hay un medicamento que no produce eso, que es igual a la espironolactona, se llama la epleronol. Es igual que la espironolactona, pero tiene menos efectos sexuales. Esas son las características de la espironolactona. Como es un diurético ahorrador de potasio, otra de sus reacciones adversas sería la hiperpotasemia. Puede disminuir la excreción de la warfarina, puede potenciar los efectos de los IECA. Los IECA, recordaremos de la semana pasada, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, los IECA van a evitar que se forme angiotensina 2. Por lo tanto, tampoco se va a estimular la aldosterona. O sea, los IECA producen hiperpotasemia al reducir la formación de aldosterona, la síntesis de aldosterona. Y la espironolactona antagoniza la aldosterona, también produce hiperpotasemia. Entonces, una espironolactona con un captopril puede producir una terrible hiperpotasemia, pueden aumentar mucho el potasio. Eso hay que tenerlo presente. La espironolactona interfiere con la eliminación renal de la digoxina, puede aumentar un poquito en la sangre, ya eso está descrito. Bueno, obviamente entonces no está indicado si hay hiperpotasemia, lo va a agravar más. O cuando hay una falla renal aguda, porque al subir ahí el potasio puede alterar el funcionamiento del corazón. La hiperpotasemia es mala porque favorece arritmias cardíacas. Al subir el potasio puede alterar el funcionamiento del corazón. Tampoco en la nube. Esas son unas características del espironolactona. Y finalmente la hidroclorotiazida, que actúa en el túbulo contorneado distal, la parte que está un poquito más cerca a la asa de Henle, entonces bloquea el simporte de sodio y cloro. Ya sabemos que el mecanismo motor, la bomba, es justamente la sodio-potasio proteasa. Esa es la que produce la disminución del sodio citosólico para que éste quiera entrar e ingresa junto con el cloro en un simporte, en un cotransporte neutro. Una vez que está el cloro adentro, ya se difunde hacia el intersticio y de ahí pasa a la sangre. Bueno, al inhibir esto se va a perder más o menos un 5% de sodio, pero tiene un beneficio complementario. ¿Qué sucede? Que al no entrar sodio, al bloquearse el simporte, el ingreso de sodio, ¿no? La bomba sigue funcionando. No sabe de que el simportador está bloqueado por la hidroclorotiazida. Como sigue funcionando, expulsa hasta el último sodio que encuentra. Prácticamente desaparecen los sodios del citosol. Ya no están entrando por acá y la bomba sigue botando a todo el que encuentra. Entonces eso activa un antiportador, un intercambiador.
sodio-calcio, que como en digoxina le va a decir al sodio ya votado, si quieres entrar, que yo te voy a hacer entrar, pero en intercambio lo vamos a sacar al calcio. O sea, mete sodio y saca calcio. Al sacar el calcio, reduce las concentraciones de calcio en la célula tubular y eso genera un gradiente, favorece la entrada de calcio desde la orina. Entonces los diuréticos tiazídicos favorecen la hipercalcemia, favorecen la reabsorción de calcio tubular, la reabsorción de calcio tubular. Esto puede ser bueno en las personas ancianas que tienen osteoporosis o en las mujeres posmenopáusicas que tienen también riesgo de tener osteoporosis. Entonces en esos casos podría ser beneficioso esta reabsorción de calcio adicional que hacen los diuréticos tiazídicos. En cuanto a la cuestión respiratoria, esta figura nos ha mostrado sus compañeras, nos ha dicho que hay una respuesta inmunológica, una compañera, que produce una inflamación a nivel de la mucosa bronquial, se produce pérdida de las células epiteliales, se activan los nociceptores, que son generalmente terminaciones colinérgicas. Esto se llama reflejo vagovagal, o sea, las terminaciones colinérgicas son activadas y producen una respuesta que viene por el mismo nervio vago, que estimula la contracción del músculo liso y aumenta la secreción de moco, receptores M3. Esto vimos ya en neurovegetativa. Entonces, cuando por acá viene una estimulación colinérgica, ¿no?, parasimpática, produce liberación de acetilcolina, receptores M3 del músculo liso, contracción, y receptores M3 de las células mucosas, de las glándulas bronquiales, secreción de moco. Entonces, en el asma va a haber ambas cosas. Va a haber una broncoconstricción, se va a contraer el bronquio, pero también va a haber una obstrucción por el tapón de moco. Hay personas que han muerto con asma severa, por supuesto, a pesar de que les han puesto broncodilatadores de todo tipo, porque ya a veces o no se relaja totalmente el bronquio, se queda parcialmente cerrado, o si se relaja, a pesar de la relajación, el tapón de moco, imagínense moco lleno ahí en los bronquios, obstruyendo, tapones, no puede respirar la persona y termina falleciendo. Entonces, luego el asma severa, sobre todo, es una cuestión grave, ¿no? El asma que afecta a veces a los niños y a los jóvenes y que luego pasa con los años, bueno, eso es un poco menos grave generalmente. Bien, entonces eso es lo que sucede. Ahora, hay células acá que son activadas, ¿no?, en la respuesta inflamatoria que se da, en la inflamación, sobre todo los basófilos, las células cebadas, los eosinófilos, y producen otros mediadores inflamatorios que van a contraer al endotelio, por ejemplo, los leucotrienos, y van a hacer que se libere plasma. Al liberarse plasma, que preguntamos en un test, con ustedes, va a haber un edema duro acá. O sea, el bronquio se va a cerrar no solo por la broncoconstricción, sino que está edematizado, está hinchada la pared, y encima de eso hay un tapón del moco que la obstruye. Entonces hay una obstrucción bronquial que puede ser muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de una célula cebada, podría ser también un basófilo, ¿no?, que está sintetizando leucotrienos. Aquí está la fosfolipasa A2, que forma el ácido araquidónico, viene la lipoxigenasa y forma el leucotrieno A4, que a partir de por la leucotrieno C4 sintasa se forma el leucotrieno C4 y los otros leucotrienos de 4 a 4, llamados también cisteína y leucotrienos, ¿no?, por la cisteína, por este aminoácido. Estos cisteína y leucotrienos interactúan con su receptor, cis-LT1 o cis-LT2, los receptores de los cisteína y leucotrienos, y como consecuencia va a haber una respuesta por vía de la proteína GQ o por vía de la proteína EI, o de ambas. Cuando esto sucede en la célula endotelial, acá dice bien clarito que es una célula endotelial, ¿qué va a pasar? Como va a aumentar el calcio, la célula endotelial se va a contraer. Aquí está contraída. Al contraerse, acá no está contraída, aquí está contraída. Al contraerse las células endoteliales comienza a salir plasma y eso edematiza la mucosa. ¿Ya? Hay problemas de edema bronquial, obstrucción bronquial. Eso hacen los leucotrienos. Hay fármacos que se llaman los antagonistas de los receptores de leucotrienos que bloquean este proceso y otras respuestas más que vamos a ver en un momento. Aquí tenemos
la capacidad de síntesis de los leucotrienos, de los cisteínileucotrienos, C4, D4, E4, la que sintetizan más leucotrienos son los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Esos son los principales, seguidos por los macrófagos, ¿no? Y los receptores se encuentran en un mayor número de células, sobre todo el LT1, ¿no? Pueden haber los neutrófilos, pero poco. Están en los macrófagos, en mastocitos, inclusive en los linfocitos B, los linfocitos T, están también estos receptores, ¿no? También en las células dendríticas. Entonces, hay en diferentes células. También, por supuesto, en las células endoteliales también hay receptores. CCLT1, CCLT2, también están. Para el tratamiento del asma existen dos grupos de medicamentos. Clásicamente se dividen en dos grupos: los medicamentos controladores y los medicamentos de rescate, ¿no? Esto está en inglés, pero no es malo, un pequeño ejercicio que además es más o menos traducible y que tienen ustedes que saber de todas maneras un inglés de un nivel determinado, porque es un idioma fundamental en medicina, ¿no? Los controladores, entonces, como dice acá, son medicamentos pues que se usan diariamente, ¿no?, para mantener la enfermedad controlada, es decir, asintomática. ¿Cuál es la razón fundamental de su uso? Es su efecto antiinflamatorio. ¿Cuáles son los principales controladores? Los más eficaces son los corticoides inhalados. Entonces, hay inhalador, ¿no? Ustedes todos conocen, han visto el asmático, el asmático que tiene inhalador. El inhalador, hay inhalador de corticoides. Entonces, esos se usan diariamente, la persona lo usa a lo largo de algunas semanas o meses para evitar tener síntomas, para parecer que está sano, ¿ya? Entonces, son medicamentos que básicamente son antiinflamatorios de acción prolongada. Y los medicamentos de rescate, ¿no?, los controladores son los corticoides. Los de rescate son medicamentos que se utilizan según necesidad, ¿no? Actúan de manera rápida y revierten la broncoconstricción y alivian los síntomas de manera pues inmediata. ¿Cuáles son normalmente los medicamentos de rescate? Son los beta-2 de acción corta, salbutamol o loperamol. Son beta-2 agonistas o beta-2 adrenérgicos, también se dicen de acción corta. Entonces, esos alivian rápidamente el broncoespasmo, la broncoconstricción, inclusive se usan antes de que el asmático haga ejercicio, así no tenga nada, se aplica unos 2-3 puffs antes de hacer ejercicio y son eficaces en todos, ¿no?, niños y adultos, en todos los países asmáticos. Son los medicamentos más importantes como fármacos de rescate, ¿ya? Entonces tenemos controladores, corticoides, inhalados, antiinflamatorios de acción larga, y de rescate, beta-2 adrenérgicos de acción corta como el salbutamol. Son los dos grupos. Los medicamentos se usan entonces principalmente por vía inhalatoria. Sin embargo, hay que saber hacer esto porque tienes que aplicar el puff, el aerosol, y tienes que inspirar simultáneamente. Y es una sensación un poco incómoda, me imagino, yo no me he aplicado, pero uno trata de capacitar a la persona. Y el niño no colabora, ¿no? Un adulto a veces se fastidia, ¿no? Un niño no quiere a veces. Entonces hay que aplicarlo en un dispositivo que se llama una aerocámara, ¿no?, dentro de una especie de dispositivo parecido a un balón de fútbol americano, y eso tiene un aplicador sobre, ¿no?, un dispositivo que va sobre la nariz y la boca del niño para que respire lo que has aplicado en el balón, ¿no? Es una estrategia. Bueno, pero cuando se hace directamente, miren que alrededor de un 10%, un poco más, pero 10% va a los bronquios, a dilatarlos, y la mayoría se deglute, ¿no?, se metaboliza y produce además efectos adversos. Entonces, aunque hagas una buena técnica, es un porcentaje pequeño el que va a las vías respiratorias. La mayoría que se va a deglutir va a producir efectos adversos. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Además, los corticoides inhalados pueden depositarse aquí en la garganta y como son corticoides y deprimen la inmunidad, pueden deteriorar la función de las amígdalas, del anillo Waldeck, que está acá tejido linfático, y pueden aparecer infecciones por hongos. O puede volverse ronca la persona, disfonía. Alguien me dijo que los fármacos inhalados pueden producir ronquera, ¿ya? Para evitar eso, la persona que inhala, ¿no?, se aplica el inhalador, después de aplicarse el inhalador debe enjuagarse la boca, debe hacer gárgaras de agua para eliminar el medicamento que se puede haber quedado en la faringe, ¿ya? Bueno, ¿cómo actúan los beta-2 adrenérgicos como el salbutamol? Esto ya lo hemos visto, entonces ya sabemos.
inclusive hay alguna figura de color por ahí, no es la figura antigua, pero el mecanismo es el mismo, ¿ya? Vía el AMP cíclico, la proteína quinasa A y todos los mecanismos que producen relajación del músculo. No lo vamos a repetir para no cansarnos ahorita, ya ustedes lo conocen, lo hemos estudiado, tienen las diapositivas, tienen la referencia, entonces esto es cuestión de repasar, pero producen relajación del músculo liso. Sí hay que recordar que además de relajación pueden haber algunos efectos transcripcionales. ¿Qué pasa? Que algunos de los beta-2 adrenérgicos son de acción corta, salbutamol, y producen broncodilatación. Pero algunos de los beta-2 adrenérgicos que tenemos para el tratamiento del asma son de acción larga, ¿ya? Son de acción larga, como el salmeterol o el formoterol. Y esos medicamentos también broncodilatan, claro, pero también tienen acciones transcripcionales, ¿ya? Actúan sobre el elemento de respuesta, la proteína o el elemento de respuesta al AMP cíclico y transcriben elastina. ¿Y qué es elastina? Es una proteína para que el bronquio se mantenga elástico, se pueda distender, se pueda relajar. Cuando esto no sucede, a veces se transcribe colágeno, ¿no? Y a la gente, ¿no? Hombres y mujeres ahora les preocupa usar colágeno, dice, ¿no? Toma tu caldo de patas de pollo, dice, ¿no? Para que no te arrugue, para la piel es bueno, para que no te cargue el pelo y tantas vainas, ¿no? Patite chancho y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas diferentes. Pero la colágena, ¿no? El tipo 3 sobre todo, produce rigidez de los bronquios, rigidez de las arterias, rigidez del corazón. Entonces el bronquio ya no se va a dilatar, la arteria se va a poner más dura, el ventrículo va a ser un poco más tieso. Entonces no siempre la colágena es buena, no será buena para que tu cara se vea bacán, pero tu corazón o tu arteria pueden estar también. Entonces hay que tener cuidado con los tipos de colágeno, ¿no? Y con los engaños muchachos que hay por ahí. Bueno, entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Los beta-2 adrenérgicos de acción larga favorecen la síntesis de elastina para que tu bronquio se mantenga bien, ¿ya? Se mantenga bien. Salbutamol entonces es un beta-2 adrenérgico de acción corta, es un medicamento de rescate para el que está ahí, que se ahoga con la crisis asmática, actúa mediante el AMP cíclico, ¿no? Mediante la salida de potasio, los mecanismos que ya conocemos, ¿no? Esta cuestión de acá, de que abre el canal de potasio, todas esas cosas que ya sabemos. Es de acción rápida, inicia su efecto en 5 a 15 minutos, o sea, el asmático inhala y en más o menos un cuarto de hora ya empieza a sentir el beneficio. Un poquito antes, un poquito después, pero más o menos por ahí. Su concentración máxima, su efecto máximo se alcanza en 1 hora y puede durar hasta 6 horas, pero generalmente dura un poco menos, ¿no? 3, 4 horas y a veces hay que repetir nuevamente la dosis. Hay otro medicamento de rescate que es el hiperatropio, que es un antagonista del receptor M3, es un anticolinérgico, ahorita lo vamos a comentar, que es menos eficaz que el salbutamol, pero es un buen ayudante. Así como en la vida real hay buenos ayudantes, así algunos sean principales, otros sean ayudantes, el ayudante es importante. Cuando hay una exacerbación leve, una crisis asmática leve, el salbutamol es suficiente. En una moderada ya puede que el salbutamol no sea solo suficiente y necesita alguna ayuda. Y en una grave hay que dar hiperatropio de todas maneras. Necesita ayuda el salbutamol, solo no va a poder dilatar bien el bronquio y hay que darle hiperatropio. Pero el salbutamol es más eficaz que el hiperatropio. Otro que se usa de acción rápida como el salbutamol es el fenoterol, que más o menos igual, el salbutamol dura un poquito más en su efecto, pero también es de acción rápida y las mismas características, el mismo mecanismo de acción que el salbutamol, ¿ya? Tenemos también fenoterol. Las reacciones adversas, como son estimulantes beta-1, beta-2 adrenérgico, perdón, pero no tienen una selectividad absoluta, además en el corazón también hay receptores beta-2, va a dar taquicardia, la persona va a estar angustiada, ansiosa, temblorosa, se puede marear un poco, ¿no? Puede generar una sensación de opresión en el pecho por el estímulo cardíaco, a veces favorecer alguna arritmia por ahí. Son efectos estimulantes, es un estimulante del corazón. Es así, pero es necesario para sacar al paciente del broncoespasmo. Como es un estimulante cardíaco, hay que tener cuidado con otros estimulantes cardíacos como la digoxina o como la tiroxina, que es una hormona que estimula también al corazón, o como la cafeína, ¿no? Si tomas café y tomas salbutamol, te da una taquicardia maldita, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Con la santina, con el bol que tiene cafeína y esas vainas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque interactúa con el salbutamol.
Y los fármacos que bajan la presión arterial pueden potenciar o antagonizar a veces un poco el efecto del salbutamol. El salbutamol es un beta 2, puede dilatar un poco las arterias, puede bajar un poco la presión, pero puede estimular el corazón, puede subir un poco la presión. Entonces, esas interacciones van a surtir, digamos, efectos respecto a los hipotensores. Puede bajar más la presión con el salbutamol y un IECA, o puede contrarrestar un poquito el aumento de la presión que hace el salbutamol. Es variable, depende de la persona. Igual los nitratos que vasodilatan pueden potenciar la vasodilatación del salbutamol. ¿Y qué no se usan? En los que tienen arritmias, en los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no?, crónica, que están descompensados, en los que tienen cardiopatía isquémica. En la cardiopatía isquémica hemos dicho la semana pasada, el corazón hay que hacerlo que lata despacio, para que la diástole dura más, para que el corazón se irrigue mejor. Le das salbutamol, lo alocas al corazón, lo haces que late rápido, no se irriga bien el corazón. Entonces ahí no se debe usar, o se usa con riesgo-beneficio, con mucha cautela. Y en los diabéticos, porque producen hiperglicemia y aumento de los cuerpos cetónicos, ¿no? Cetosígenos. Si se usa muy frecuente el salbutamol, el receptor beta 2 se desensibiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que la proteína quinasa A lo fosforila al receptor por dentro, lo vuelve resistente al salbutamol y por último se esconde y ya no quiere responder. Entonces, si un asmático usa salbutamol hoy día, 2-4 puffs cada 6 horas, y sigue usando mañana, pasado y durante una semana está haciendo lo mismo, poco a poco van a estar dosis más altas y ya no le va a hacer casi efecto. Eso se debe a que los receptores se desensibilizan. ¿Y por qué se desensibilizan? Porque estás sobreestimulándolos a cada rato con el salbutamol. Entonces no hay que usarlo de esa manera. Se usa solo si se necesita, por 1 o 2 días, o a veces por unas horas nada más, y luego ya se chequea. Estos son los receptores M3 que hay en el músculo liso y en las glándulas bronquiales. La acetilcolina obviamente contrae el músculo liso bronquial, actuando en receptores M3, y también aumenta la secreción de moco en esos mismos receptores de la glándula liso. Entonces, ¿quién antagoniza, quién bloquea el receptor M3? Lo bloquea el ipratropo. Se llama así, es un nombre completo, ipratropo. Es como la atropina, es un antagonista M3. Es un poco más lento que el salbutamol, inicia su acción en 15 minutos, el otro en 5. La acción máxima también más o menos se da 1 hora, pero puede ser su efecto un poco más largo. ¿Cuándo se usa? Cuando hay una crisis asmática grave, donde el salbutamol solo no puede, necesita ayuda. ¿Qué puede producir? Como seca las mucosas, seca la boca, seca las vías respiratorias, puede producir tos, sensación de sequedad, alteración en el sabor, en la percepción de los sabores. A veces producía broncoespasmo, pero ya no sucede casi. No era culpa del hipratropio, era culpa del excipiente. Todo fármaco viene con un excipiente, ya hemos dicho, creo eso. Cuando tú te tomas una pastilla de paracetamol de 500, toda la pastilla no es paracetamol. Todo ese blanco, todo eso no es paracetamol. Solamente 500 miligramos, una parte chiquita. Y el resto es un polvo, son sustancias para que pueda tener la forma de pastilla. Entonces los excipientes son sustancias que acompañan a los medicamentos, ¿no?, para darles estabilidad, para que puedan durar, para que puedan absorberse. El excipiente producía broncoespasmo, ya se cambió el excipiente, entonces esto ya casi no sucede. Después, si la persona está usando gotas para los ojos de anticolinérgicos, puede potenciarse el efecto del ipratropo. En algunas personas sensibles puede agravar el glaucoma. Si pasa a la circulación general, que de todas maneras algo va a pasar, puede producir estreñimiento, retención urinaria, ¿ya?, porque es un anticolinérgico, como la atropina, ¿ya?, bloquea el peristaltismo, bloquea la contracción del destrusor, pero son efectos escasos, ¿no?, porque generalmente el uso solamente es por vía inhalatoria, algo siempre pasa a la circulación, pero no es muy intenso el efecto. Bueno. Y el tercer grupo de fármacos importantes en el asma, sobre todo los que tienen un ataque de asma, una exacerbación, ¿no?, los beta-2 alergénicos como salbutamol, los anticolinérgicos como ipratropio y los corticoides. Pero vamos a discutir con más calma en la clase correspondiente. Pues ahora solamente vamos a entender o recordar algunas cosas. Son los más potentes antiinflamatorios que hay. Actúan a 2 niveles, a nivel citosólico, más rápido, potenciando proteínas antiinflamatorias, ¿no?,
aumentando la translocación de los receptores beta 2. Ojo, los corticoides aumentan el paso de los receptores beta 2 a la membrana. Eso quiere decir que ayudan al salbutamol. El corticoide le ayuda al salbutamol porque hace que su receptor pase a la membrana. ¿Ya? Es un efecto rápido que tienen los corticoides. Y además, a nivel transcripcional, que es el efecto principal, aumentando la síntesis del receptor beta 2 o de la lipocortina, que es una proteína antiinflamatoria, y bloqueando la transcripción de mediadores inflamatorios, proteínas de adhesión, moléculas con vía quimiotáctica, citoquinas, ¿no? Fosfolipasa, lipoxigenasa, ciclooxigenasa, todo lo que sea inflamatorio es bloqueado por el corticoide. ¿Ya? Entonces, esos son los mecanismos de acción de estos fármacos. Acá tenemos uno de los usados por vía endovenosa, pero ya dijimos que se usan como medicamentos controladores. Esto es para ayudarle de forma rápida al que está con un ataque de asma. Pero el uso principal en realidad es como glucocorticoides inhalados, como medicamentos de control, controladores. ¿Ah? ¿Cuáles son esos medicamentos, esos glucocorticoides inhalados que vienen en su aerosol, ahí en su inhalador? Acá están las dosis para niños, pero también se pueden usar en adultos, obviamente, ¿no? La beclometasona, la budesonida, la fluticasona. Hay también algunos de los otros, ¿ya? Pero los tres que más usamos son esos: beclometasona, budesonida y fluticasona. ¿Ya? Y estos son dosis en microgramos. Un puff, ¿no? Una apretada del inhalador y salen 100 microgramos. ¿No? Se puede usar, por ejemplo, una dosis baja en un niño, digamos de unos 8 años, debe inhalar 100 microgramos al día. Si no colabora, ¿no? Si no inhala bien, porque se asusta, tiene miedo y ahora se le aplica, se le coloca en el espaciador, ¿no? O en la aerocámara se llama también, y ahí se aplica, y el niño respira ya de esa aerocámara. Entonces es una estrategia que se usa sobre todo en niños con asma, que son los que tienen un poco más el problema. Esta es un corticoide, pero es para inyectarlo por vía endovenosa. Acá abajo dice endovenoso, ¿ya? Y se usa cuando hay un ataque de asma un poco importante, ¿no? de moderado a grave, ¿no? Se pone por vía endovenosa. Entonces, ¿cómo actúan? Inhiben a la fosfolipasa 2 para que no se sinteticen leucotrienos, por ejemplo, ni prostaglandinas, tienen acciones transcripcionales, tienen una duración en los tejidos de hasta 36 horas, eso es bueno, su duración de acción es prolongada. Son superiores como antiinflamatorios a los beta-adrenérgicos de acción larga o a los antagonistas de receptores de leucotrienos. Y hablamos de esto, ahora lo vamos a mencionar de nuevo. Quiere decir que los mejores controladores son los corticoides, los más potentes antiinflamatorios son los corticoides, sí, pero también hay otros que tienen algún efecto controlador, un poco efecto antiinflamatorio, como beta-adrenérgicos de acción larga, no salbutamol, sino salmeterol, formoterol, indacaterol, una cuestión de nombres, de farmacología, o los antagonistas de receptores leucotrienos como montelukast, que ahorita vamos a comentar. Lamentablemente los corticoides tienen muchos efectos adversos, hipopotasemia, síndrome de Cushing, y también ustedes me imagino algo en fisiología también, ¿no? Aumento de la ansiedad, úlceras, estómago. Lo que preocupa más en los niños, porque se usan más en niños, los niños son un poco más asmáticos, es el retraso de crecimiento. Pero es un retraso. Quiere decir que el niño no se va a quedar enano, quiere decir que el niño va a detener su crecimiento, sobre todo si lo usa esto de acá inhalado por varios meses. Entonces lo que estaba creciendo va a detenerse. ¿Por qué? Porque inhibe la hormona de crecimiento, el corticoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? No lo va a usar toda la vida. Después de algunas semanas o meses se suspende y vuelve a retomar su crecimiento el niño. ¿Ya? Y generalmente crece lo que iba a crecer normalmente. Entonces, solamente hay un retraso. Porque antes se pensaba que ya ahí se iba a quedar, digamos, más chato de lo que iba a ser, ¿no? Y eso no es cierto. En cuanto a la conveniencia de los medicamentos, interactúan con los AINES. Si tú usas corticoides y usas aspirina, casi seguro que te sale una úlcera. ¿Ya? A propósito, esta semana la práctica también es de resultados de un experimento que se hace con ratas usando AINES y cómo protegen los fármacos antiulcerosos. Entonces ahí en la práctica están solo los resultados. La práctica se puede hacer en realidad, ¿ya? Pero es laboriosa y consumiría todo el tiempo de la práctica. Entonces lo que hemos puesto ahí en la guía son resultados nada más de la práctica real. Hay que analizar
analizarlos e interpretarlos. Bueno, puede haber toxicidad hepática con paracetamol, puede aumentar los efectos excitantes de la digoxina, puede agravar el aumento de presión intraocular de la atropina. En los que tienen hongos en el cuerpo, sobre todo en el cuero cabelludo, en fin, pueden agravar esos hongos, o sea, en el pulmón pueden generar un efecto grave, entonces no se usa en estos casos. En los hipertensos, como aumentan los receptores beta y también los alfa pueden agravar la hipertensión, hay precauciones siempre con los corticoides que vamos a revisar en su momento, ¿ya? Los antagonistas receptores de leucotrienos, entonces montelukast, ya vimos esto, bloquean al receptor de cisteínil-leucotrieno. ¿Cuáles son los cisteínil-leucotrienos? Acá están, ya lo hemos dicho hace unos minutos, C4, D4, E4. ¿Qué cosa hacen estos en su receptor? En las vías aéreas. Aumentan la contracción del músculo liso, contraen las células endoteliales y producen edema, y estimulan la migración de los eosinófilos por la expresión de moléculas quimiotróficas. Entonces, si bloqueamos esto, ya no va a haber broncoconstricción, ya no va a haber edema bronquial, ya no van a haber respuesta inflamatoria por los eosinófilos. Esos son los beneficios de los antagonistas del receptor de cisteínil-leucotrienos. La teofilina es un fármaco antiguo. Todavía hay teofilina, es como la cafeína, son inhibidores de fosfodiesterasa, y al aumentar el AMP cíclico y el GMP cíclico se produce broncodilatación y se reduce un poco la respuesta inflamatoria. Acá podemos ver que la teofilina, aparte de broncodilatar, reducía la liberación de mediadores de los eosinófilos, de los mastocitos, inclusive los macrófagos, ¿no? Inclusive facilitaba un poco la distensibilidad del diafragma, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que como el café, uno toma café para no dormir, después estudiar, me voy a rayar hoy en la noche, mañana me van a torturar con el examen, ¿no? De farmacología, dice, maloso, me va a tomar un examen, tengo que estudiar, no puedo dormir, mi café, o los más modernos, mi bol, ¿no? Mi Red Bull, un poquito de cerveza, ese más rico es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estimula las neuronas y la persona se va a poner muy irritable, muy intranquila. Entonces, ese es el problema de la teofilina, como del exceso de café. Sí puede ayudar en el asma, sí, pero el niño va a estar como intranquilo, irritado, fastidiado, ¿no? Y también va a estimular su corazón, porque va a haber aumento del AMP cíclico, la proteína más taquicardia, un poco más de temblor. Entonces, ese es el problema con la teofilina y por eso no se usa mucho. Hay, ¿eh? Sí existe todavía, en jarabes, en tabletas, pero no lo utilizamos mucho. Tampoco utilizamos mucho las cromonas, también están escasas ya. Son interesantes, lo vamos a mencionar solo un minuto, pero tienen esta deficiencia, ¿verdad? Primero la deficiencia, tienen un tiempo de latencia de 2 a 3 semanas. ¿Latencia qué es? Es el tiempo para que empiecen a producir efectos. Entonces, cuando uno tiene asma, cuando la persona tiene asma, no quiere pues, que le quite el asma dentro de 3 semanas, quiere que le quite en poco tiempo. Toma este medicamento. ¿Cuándo me va a quitar la molestia? Dentro de 2 semanas. O sea que tengo que aguantar 2 semanas para que me quite. No es muy razonable, ¿no? Entonces, ese es el problema principal, porque después en los niños iba bien, controlaba bien el asma leve, prevenía los broncoespasmos, controlaba las respuestas inmediatas y tardías, porque ¿qué cosas hacen esto? Disminuyen la liberación de neurotransmisores y moduladores inflamatorios, estabilizan los mastocitos, entonces no se liberan leucotrienos, no se libera histamina, que alguien dijo que tiene que ver con el asma. Entonces, de esa manera, pues, el paciente mejora, ¿no? Y en los niños iba bien. Podrían usarse entonces en los pacientes que tienen síntomas muy leves y que casi no los presentan, ¿no? Ahí podría utilizarse, sobre todo esos pacientes pediátricos, ¿no? Tienen la ventaja de que previenen inclusive el asma inducida por el ejercicio, los niños son muy activos, entonces no han desaparecido, ¿no? Pero tienen esta limitación de que demoran en actuar, ¿ya? Y este es un medicamento que existe hace muchos años, pero que no se usa mucho porque es caro. Es eficaz, es para el asma grave, que no responde a los otros medicamentos. Se llama omalizumab, que es obviamente un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal, es el rojito, que va a unirse a la inmunoglobulina E. Y todos sabemos, por inmuno o por fisio, como sea, que cuando la inmunoglobulina E, que es el azul, se une por su fracción, esto es constante, ¿no es cierto? Esto es variable, constante. Bueno, se une al mastocito, luego acá viene las heces de las cucarachas, los ácaros, qué sé yo, los alergenos, ¿no?
el polvo, lo que sea, se produce una desgranulación, pues acá se libera histamina, glutienos, prostaglandina, ¿no? Todos los mediadores inflamatorios. Entonces viene el broncoespasmo, viene el asma. Entonces, en los asmáticos que a pesar de todo el anterior tratamiento tienen un cuadro que sigue siendo grave, se les inyecta omalizumab. Es inyectable, subcutáneo, endovenoso, no puede usarse por otra vía porque es una proteína, es un anticuerpo monoclonal, cuesta caro, ¿no? Más de 500 soles, ¿no? Preparado, ¿no? Pero es eficaz, porque al bloquear a la inmunoglobulina E, entonces ya no va a haber liberación de los mediadores inflamatorios. Antes de aplicarlo, tiene que ser un paciente que está con un cuadro grave, que no se controla fácilmente, y además tiene que medirse la inmunoglobulina E y los eosinófilos que hay en su sangre para ver si se puede usar. Hay otros anticuerpos monoclonales, ¿no? Dupilumab, también hay, por ejemplo, hay más, ¿no? Pero esto es lo que es de lo más cercano al tratamiento en el asma, ¿no? Control. Y vamos a acabar con un poquito de tolerancia y paciencia. Yo sé que ha estado un poco extensa la cosa, pero es así, ¿no? Farmacología en realidad es un mundo muy interesante, y a pesar de que tengamos pues 10 horas semanales, puede faltar un poco el tiempo porque es amplio, ¿no? Es bastante. Y como ven, tratamos de seleccionar lo más relevante, ¿no? Si ustedes ven el Goodman, hay más cosas, hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, tratamos de darle un nivel más o menos que esté dentro de lo aceptable para lo que es medicina, ¿no? Razonable, muy bajito, muy elemental y tampoco demasiado complicado. Bueno, esa es la idea, que estamos en medicina. Ya. Entonces, bueno, todos sabemos que en el fondo y en el cuerpo predominan las células parietales. Acá están los estimulantes de las células parietales, que todos conocen de fisiología. El receptor que se considera que principalmente es M3 para la acetilcolina, el H2 para la histamina, el de colecistoquinina que es para la gastrina. Todo se estimula, ¿no?, a la célula parietal para que se active la bomba de hidrógeno potasio y forme ácido clorhídrico. Entonces hay predominio de esta respuesta de las células parietales en el fondo y en el cuerpo, ¿no? Por supuesto, está también acá la célula parecida a enterocromatín, que es estimulada por la gastrina para secretar histamina. Eso también lo conocen ustedes. Y en la región del antro, si bien hay también células parietales, lo que predomina aquí, lo que es relevante en la región del antro, que está cerca del duodeno, son la presencia de las células G, que son las que producen gastrina, en respuesta al estímulo pues, que proporcionan principalmente los aminoácidos, producto de las proteínas parcialmente digeridas, ¿no? O un pH pues, que esté un poco elevado, ¿no? Entonces, un pH menor de 3 lo estimula, inhibe, pero un pH que esté aumentado también es un estímulo para secretar gastrina, y la gastrina es un estimulante de la secreción de ácido clorhídrico. También en el antro tenemos las células D, su compañero, producen somatostatina. La somatostatina es el antagonista de la gastrina, ¿no? Actúan de manera opuesta, una gastrina estimulando y la somatostatina inhibiendo la secreción de ácido clorhídrico. Después esta parte de la fisiología de los estímulos que liberan ácido clorhídrico. Esta figura también nos ha mostrado, conocemos que el potasio difunde, probablemente siguiendo al cloro, ¿no? Luego el potasio es regresado contra gradiente por la bomba de hidrógeno potasio, ¿no? Regresa el potasio que pasó junto con el cloro y en intercambio es expulsado el hidrógeno para formar justamente el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que recordamos en fisiología. Acá está la anhidrasa carbónica que también participa. Entonces, esta figura, solo para tener presente que hay una citoprotección de la mucosa gástrica que está dada por el moco, ¿no?, y el bicarbonato, producida por las células caliciformes, epiteliales, en fin, según la histología. En todo caso, la barrera más superficial es un moco más acuoso, más soluble, y la barrera más profunda de moco, que también tiene bicarbonato, es una barrera que tiene mucina, ¿no?, una proteína mucho más denso, más espeso, ¿no? En todo caso, eso es así. Esta citoprotección, entonces, puede deteriorarse, por ejemplo, por culpa del consumo de AINES. Las personas que consumen AINES, ¿no?, ya sabemos cuáles son, inhiben la síntesis de prostaglandinas, y las prostaglandinas son las que forman, aquí en las células epiteliales son los moduladores que contribuyen a la formación de moco y bicarbonato. Entonces, si se consume AINES, no hay prostaglandinas, no hay síntesis de la barrera.
úlcera, gastritis, ¿no? La gastritis es una erosión superficial por encima de la muscular y mucosae, histología, ¿no? Si se pierden solo las células superficiales y no se atraviesa la muscular y mucosae, eso se llama una erosión, eso es una gastritis. Pero si atraviesa la muscular y mucosae, ¿no? Pues eso es una úlcera, ¿no? Y eso es una lesión más profunda, es la diferencia, ¿no? En todo caso, los AINE hacen eso. ¿Y el Helicobacter qué hace? El Helicobacter pylori vive acá, ¿no? En las partes más profundas de la mucosa y escondido, protegido por la barrera de moco y generando toxinas vacuolizantes que destruyen a las células, ¿no? Las matan, por lo tanto se reduce la producción de moco y de bicarbonato y entonces así haya poquito ácido comienza a erosionarse. Esa inflamación crónica además produce una atrofia de las glándulas. Entonces producen poco ácido clorhídrico, pero ese poco, como no hay protección, erosiona y produce pues una gastritis y luego una úlcera gástrica, ¿no? Gástrica literalmente. Y el otro factor es el estrés. Cuando estamos estresados, o sea, pero me echa la culpa de alguna gastritis, alguno de ustedes, ¿no? Preocupados por el examen, tengo clase, tengo que preparar mi diapositiva, ¿no? Me van a torturar por la exposición y el examen. Todos, como dicen en las alturas, ¿no? Todos, ¿para qué estudian medicina? ¿No? Lógico, ¿no? Si el que quiere celeste, que le cueste, lamentablemente es así. Si quieres una carrera tan bonita como esta y tan sacrificada, tienes que estudiar, pues, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo y manejar el estrés. Si no, el cirujano pararía con úlcera, pues tiene que aprender a manejar el estrés. Las cirugías de las carreras o de la rama de la medicina, una más estresante, ¿no? Bueno, en todo caso, el estrés, ¿qué va a hacer? ¿No? El estrés va a producir adrenalina. La adrenalina constriñe las arterias que irrigan a esta mucosa. Al contraerse estas arterias, no pasa suficiente sangre, hay hipoperfusión, hay isquemia y estas células se dañan o se mueren, gastritis, úlcera. Sumado a eso, cuando estás estresado, cortisol endógeno. El cortisol inhibe la síntesis de prostaglandinas, más riesgo de úlcera y más riesgo de erosión. Y por eso a veces nos duele el estómago, cuando estamos estresados nos duele el estómago, sí, porque el ácido está dañando. Claro que es un daño a veces superficial y las células epiteliales se reproducen y otra vez se normalizan. Pero si eso se vuelve crónico, no comemos a las horas, ¿no? Y estamos además con el alcohol y el tabaco, que ahora las mujeres fuman más que los hombres todavía, ¿no? Las chimeneas andantes están por ahí, ¿no? Pero con estilo. Se ve bonito, es cuestión de cada uno, ¿no? En todo caso, eso, la nicotina aumenta también la secreción de adrenalina y también agrega, ¿no? Y obviamente el alcohol es un agresor directo, ¿no? Bueno, todo eso favorece la úlcera. Entonces esta figura que nos mostró su compañera, con la delegada, dentro de sus figuras esto, si nosotros queremos reducir la acidez, la manera más rápida de neutralizar la acidez, después de que has comido mucho, dices, ¿no? Sale en la televisión, comiste mucho, ¿no? Tomaste mucho, ¿no? Te fuiste ahí a una parrilla, ¿no? Un vino completo, más una parrilla, una carne, qué sé yo, está todo acá mezclado y no quiere vaciarse porque está ácido, ¿no? Entonces no quiere pasar, acá el reflejo enterogástrico está cerrando el píloro. Entonces, ¿qué tomas? Sal de ángel, ¿no? Bicarbonato de sodio. Neutraliza, reduce entonces la acidez, controla la acidez y se vacía un poco el estómago. Y eso es real, funciona pues la sal de frutaceno, la sal de... El problema es que es una mejora transitoria, fugaz, que dura pocos minutos. Por otro lado, el bicarbonato de sodio que te has tomado, ahí efervescente, se va a absorber en el duodeno, en el Y1, y te va a producir una alcalosis, ¿no? Metabólica transitoria. Si es un sobre no va a pasar nada, ¿no? Pero no vas a controlar una úlcera tomando bicarbonato a cada rato, ¿no? Entonces no es razonable esto para el tratamiento de una úlcera, sí para controlar una acidez transitoria, ¿no? Como cuando hay una indigestión, una dispepsia por ahí por una ingesta exagerada. Entonces aparecen los antiácidos de acción prolongada, el hidróxido de aluminio con el hidróxido de magnesio. También hay carbonato de calcio, ¿no? Pero el carbonato de calcio ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque sus compañeros nos han dicho que en esta figura
o en esta otra que está de la referencia principal de nuestro Goodman, la secreción de ácido clorhídrico no solo depende del AMP cíclico, también depende de quién, del calcio. Entonces, si tú tomas carbonato de calcio, el carbonato de calcio va a controlar al hidrogenión, lo va a neutralizar, sí es un antiácido, ¿ya? Pero también el calcio luego se va a absorber, va a llegar a las células parietales y va a aumentar la secreción de ácido. Va a haber una secreción ácida de rebote, se llama eso. Entonces las abuelitas antes decían, para la que tiene úlcera, toma leche, toma bastante leche y tómalo fría, de esto que es mejor, ¿no? Sí es cierto que aliviaba la acidez, el malestar, porque la leche, pues la grasa, además las proteínas controlaban la acidez, pero el calcio que tenía la leche, pasadas algunas horas, estimulaba la secreción de ácido, ¿ya? Entonces no es muy conveniente el uso del carbonato de calcio. En cambio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, que son bases, van a reaccionar con el ácido clorhídrico, va a formarse cloruro de magnesio, cloruro de aluminio más agua. Esa es la reacción química elemental que va a suceder acá, neutralizándose el ácido clorhídrico. ¿Cómo se usa esto entonces? La famosa milánula, ¿no? Hay magaldrato, como lo pronunció por ahí con cierta dificultad su compañera, puede ser también, es el efecto un poquito más prolongado, pero al final los antiácidos lo que hacen es aumentar el pH por 3, máximo 4 horas. Se tiene que tomar después de las comidas. O sea, la milanta se toma 1 hora después del desayuno, 1 hora después del almuerzo, 1 hora después de la comida. Y en la noche también se secreta ácido. Entonces tienes que poner tu despertador para que a las 2 de la mañana tomes otra cucharada de milanta, ¿no? Entonces tendría que ser así más o menos, ¿no? Y no es una forma práctica ni muy eficaz de curar una úlcera. De modo que se consideró más importante bloquear el receptor de histamina de la vía del AMP cíclico, ¿no? En algún momento había pirencepina, que era un bloqueador del receptor M3, que es la otra vía, ¿no? Como medicamentos que puedan actuar. Entonces, los antagonistas del receptor H2, en este caso, la ranitidina, hay más, ¿no? Pero ya es tortura estar aprendiendo si no les vamos a preguntar nunca simetirina, que ya no se usa, lisatidina, famotidina, ¿no? No tiene sentido tanto nombre, pero quieres los aprende, ¿no? Para que, bueno, diga que conoce varios, ¿no? Ranitidina, es el que usamos, que tenemos, ese es el que hay que recordar. De eso vamos a preguntar. Antagonista del receptor H2, ¿no? Entonces, bloqueamos al receptor H2 y se inhibe la vía principal de la vía del AMP cíclico, por la cual se estimula el hidrógeno potasio tetrasa. Aquí bloqueamos. Queda la vía dependiente de calcio. Entonces, con ranitidina, ¿cuánto se reduce la secreción de ácido clorhídrico? 65-70%. ¿No? Con famotidina, por ahí quizás hasta 75%. Promedio un 70% se puede reducir la secreción de ácido. Con ranitidina. ¿Por qué? Porque queda libre esta vía. Sigue estimulada la bomba por la gastrina y por la acetilcolina, por vías dependientes. Solo hemos bloqueado la RK. Entonces, ese es el problema con la ranitidina. Se usa así, porque si el paciente no tiene una úlcera, tiene una gastritis o tiene una dispepsia, que es una indigestión crónica, digamos, con acidez que tienen algunas personas y que es por mal hábitos o por tomar o por fumar y cambia esos hábitos, se puede tratar solo con ranitidina. Solo con ranitidina, sí se puede tratar, porque no es una cosa grave, digamos, ¿no? Ni crónica. Pero para los problemas de úlcera o gastritis ya crónica, persistente, hay que recurrir a los parasoles, a los inhibidores de la bomba. Entonces directamente vamos a actuar en la vía final común. Ya no importa que venga el calcio por acá, ya no importa porque ya bloqueamos acá. Entonces se va a reducir en un 85 hasta un 90% la secreción de ácido. Ranitidina hasta un 70%. Omeprazol y los otros inhibidores de bomba hasta un 90%. ¿Y por qué no 100%? Porque continuamente están formando nuevas bombas. Tú tomas omeprazol y bloqueas las que hay, pero se translocan nuevas, ¿no? Sobre todo por la mañana, al momento que te levantas, y por eso no es bueno hacer ayunas, ¿no? Por lo menos de manera seguida. Hay algunas religiones o gente que dice ayunar es bueno. Bueno, pero ayunar todos los días, hay secreción de ácido y me alimento, ¿no? Tendrás que tomar agua, por lo menos, agua o un jugo, alguna cosa, ¿no? Porque no comer nada, ¿no? Hacer el experimento, o lo habrán dicho alguna vez, porque no hubo tiempo de desayunar, quédate con el estómago vacío hasta el almuerzo, es una sensación de incomodidad.
hay secreción de ácido y no hay que digerir, más que saliva, estás discutiendo. Bueno, en todo caso, las bombas se traslocan por la mañana. Entonces, estos medicamentos, los niveles de bomba, se toman por la mañana. En cambio, la ranitidina se toma por la mañana y por la noche. La mitad de la hora de la mañana, la otra mitad de la noche, para controlar la secreción nocturna. Mientras duermes, también se está formando secreción. El inhibidor de bomba dura 24 horas y más, inclusive. Entonces, basta que lo tome por la mañana, controla 24 horas. Bueno, ahora, ¿qué muestra esta figurita que también me han puesto por ahí, compañeros? Es interesante tenerlo presente, ¿verdad? Así vamos a acabar a la hora. Muestra que los prazoles, todos los prazoles son una familia, ¿no? Acá están, ¿no? El lasoprazol, el omeprazol, el rabeprazol, el pantoprazol, hay esomeprazol también, ¿no? Entonces, son una familia, ¿no? Entonces, los prazoles, todos vienen en cápsulas o en inyectables. En otros países hay jarabe, pero es un jarabe especial, muy costoso y que tiene un buffer que es necesario, ¿no?, para que sea estable en el ácido. Un poco complicado. Nosotros tenemos solamente cápsulas inyectables. O sea, o va a la vena o te lo tomas con una cápsula, ¿no? La cápsula, entonces, tiene en su interior microgránulos. La cápsula de los prazoles tiene en su interior microgránulos, esferitas. En esas esferitas, esto es una esferita, es como si fuera una esferita, ¿no? Está metido en el interior de esa esferita, está el principio activo, está el fármaco, está el prazol, rodeado por una cubierta entérica, por una protección que lo hace resistente al ácido gástrico. Entonces, ¿qué sucede? Que el prazol tiene que pasar el estómago sin ser afectado por el ácido, sin entrar en contacto con el ácido. Porque si entra en contacto con el ácido, se activa, ¿ya? Pasa a la forma activa. Y al pasar a la forma activa, el medicamento, ¿no?, como está en medio del jugo gástrico, no va a poder llegar hasta la bomba. Las glándulas gástricas pues tienen moco encima, entonces no va a poder llegar hasta donde está la bomba, o va a tener una llegada mínima. Y lo que pase a la sangre, ¿no?, lo que pase a la sangre, ya no va a tener tampoco la capacidad de llegar sin metabolizar, sin ser destruido por el hígado adecuadamente, ¿no?, activo, digamos, hasta el sitio donde está la bomba. Esta cubierta entérica entonces hace de que atraviese el estómago sin metabolizar y se disuelve la cubierta entérica en el intestino. Entonces se absorbe el omeprazol y cualquier prazol como profármaco. No son fármacos activos, son profármacos, ¿ya? Como profármaco, acá dice forma inactiva o profármaco, tiene que llegar hasta la luz del canalículo, hasta donde está la bomba produciendo hidrógeno. Y ahí en la luz del canalículo de la célula parietal, ahí se encuentra con el hidrógeno y ahí recién se activa. Tiene que hacer de esa manera. Si no es de esa manera, si se activa acá, ya no funciona. Ya no se absorbe bien ni tiene la capacidad de bloquear a la bomba. Entonces, tiene que absorberse como profármaco y recién activarse, llegando por la sangre a nivel de la luz del canalículo, de la célula parietal. Esa es la característica del prazol. Bueno, aparte de estos dos grupos de medicamentos, como les han dicho, la ranitidina, que es un antagonista H2, los inhibidores de bomba, que son los prazoles, los antiácidos que ya vimos, la milanta, el magaldrato por ahí. Tenemos el misoprostol, que ya lo hemos comentado en un momento, se usa más bien en obstetricia, legal o ilegalmente, pero se usa más en obstetricia. ¿Por qué no se usa tanto acá? Porque tiene muchos efectos adversos. Sería un medicamento adecuado, ¿no?, casi ideal, porque inhibe la secreción de ácido y al mismo tiempo estimula la secreción de núcleo bicarbonato. Sería hasta mejor que el omeprazol, porque el omeprazol solo bloquea la secreción de ácido, pero no mejora la protección de la mucosa. En cambio, el misoprostol, menos ácido y más moco y más bicarbonato. Excelente, perfecto este medicamento, pero produce fiebre, escalofríos, temblores, dolor de cabeza, náuseas, cólico intestinal, diarrea y por supuesto abortos, ¿no?, si se administra en una mujer de gestante. Entonces ese es el problema del misoprostol, y también son los inconvenientes y lo que tiene que aguantar una mujer a veces si lo toma para producir una pérdida, ¿no?, para producir un aborto provocado, ¿no? Entonces no siempre se dan todos los efectos, a veces predominan los escalofríos, a veces las
cefalea, a veces el cólico intenso, es uno de los síntomas más característicos. Entonces, uterino, obviamente. Entonces, esas son las características del medicamento. Bueno, entonces por eso casi no se usa en problemas digestivos. Y el sucralfato que tenemos, carbenoxolona no tenemos sucralfato, que es parecida a la milanta, es un líquido blanquecino, a veces viene color rosado para que se vea más bonito, pero es como cola sintética, ¿no? Se toma por cucharadas, sabor dulce para que los niños también a veces lo toleren. El sucralfato es un citoprotector, es un gel que se pega al moco, a la barrera del moco gástrico. Entonces es diferente que la milanta. La milanta no se pega a la barrera del moco, la milanta se combina con el ácido clorhídrico. En cambio el sucralfato se pega como si fuera goma acá y forma una barrera protectora. Se administra antes de las comidas, de modo que cuando la persona come, las proteínas se pegan al sucralfato que está pegado a la mucosa y forman una barrera doble o triple todavía ahí, mejor barrera, y tiene un efecto importante adicional. El sucralfato es el octasulfato de sacarosa y aluminio. No le voy a preguntar eso, sucralfato, pero tiene aluminio. El aluminio estimula la repitelización de la mucosa, o sea, hace que se sintetice aquí factor de crecimiento epidérmico. Y el factor de crecimiento epidérmico hace que se formen nuevas células. Eso es importante. ¿Ya? Es decir, hace de que la erosión, la gastritis que está ahí se cure, se favorezca la curación. No solo se protege, sino también que se repiteliza más rápido. Se forman nuevas células. Eso es importante el sucralfato. Se da antes de las comidas. ¿Ya? Antes de las comidas. Bueno, acá algunas características de la ranitidina. Por cuestiones de hora, ya no sé, unos 6 minutos. No los voy a leer todas, ya dijimos que está la beta 8.2, que bloquea la vía del MP cíclico. Su duración de acción tiene más o menos 12 horas, por eso se consume mañana y noche. Sí tiene una expresión renal importante, hay que tener cuidado con las personas que tienen insuficiencia renal. Es un inhibidor enzimático, pero débil, entonces puede aumentar un poquito la warfarina, un poquito la teofilina, un poquito el midazolam, pero no mucho. No debe combinarse con el antiácido, o sea, darlos juntos, porque el antiácido se mezcla con la ranitidina y no deja que se absorba bien. Puede producir, como el bloqueador H2, recuerden que hay vectores H2 también, no solo en la mucosa gástrica, también hay vectores H2 en el aparato cardiovascular, en el músculo liso, el sistema nervioso central. Entonces puede dar algo de taquicardia, diarrea, dolor de cabeza. ¿Ah? Bueno, y es bien tolerado. Las mujeres gestantes y los que toman con frecuencia, ¿qué tal grupo, no? Los borrachos por un lado, bueno, los alcohólicos, digamos. ¿No? Habremos tenido alguna episodio de embriaguez, tampoco está prohibido, ¿no? Pero ya el que toma, pues, todos los sábados, una tomasita, y no lo volveré a hacer. Entonces, ¿no? El alcohólico por un lado, ¿no? Decíamos, y la gestante por otro lado, tienden a ser, eso se llama esofagitis por reflujo. O sea, su cardias, su esfínter gastroesofágico está medio relajado y tiende a eructar ácido, acidez, ¿no? Tienen acidez, se llama esofagitis por reflujo, tienen pirosis, ardor retroesternal. Un poco el alcohólico tiene un poco más eso por su hábito de tomar y de estar ahí con el estómago lleno de sustancias irritantes, y otro poco la embarazada, sin culpa, porque es progestágeno, relaja el cardias, y como el útero está apretando ahí, como si vayas a dar luz por cesárea, vas a tener problemas de cierta reflujo, es incómodo. Entonces, como ese reflujo ácido es incómodo, se puede usar ranitidina en las gestantes. No se puede usar omeprazol, porque tiene algunos riesgos en las gestantes, pero se puede usar ranitidina, ¿ya? Que es más seguro en el embarazo. Bueno, los prazoles para actuar tienen que convertirse de profármacos que son en fármacos activos. El fármaco activo es la sulfenamida cíclica. ¿Cómo se convierte? Cuando los prazoles entran en contacto con el protón, en la luz del canalículo, llegaron por la sangre, recuerden. Entonces, este hidrogenión, como vemos acá, se une donde esté el oxígeno, todos tienen un oxígeno unido a azufre y forma OH. Ahí está el OH. No había OH, había oxígeno, pero se unió ahí el hidrógeno y formó OH. Y luego hay una deshidratación, es un proceso espontáneo. El OH reacciona con este hidrógeno y sale agua y se cierra el anillo, ¿no? Se une el azufre con el nitrógeno y se formó la estructura cíclica. La
la sulfenamida cíclica. Este azufre es el que va a reaccionar con el azufre de los grupos sulfidrilo, de la cisteína, del hidrógeno potasio TPase, ¿no? O sea, se va a unir covalentemente y ahí la bomba ya fue, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. El omeprazol hay más, ya dijimos, acá sí vale la pena recordar otros nombres. Probablemente el esomeprazol es importante, el arusoprazol también tiene una característica interesante. Son básicamente más potentes, ¿ya? No es que no debamos usar omeprazol, se puede usar solo omeprazol, pero otros tienen algo más de potencia y a veces eso es bueno. Ahorita lo vamos a recordar brevemente. Bueno, inhiben irreversiblemente la bomba, tienen una duración prolongada, son inhibidores enzimáticos. Aquí sí pueden aumentar los niveles de claritromicina, que es un antibiótico que se usa para el Helicobacter, de warfarina, de fenitoína, de diazepam, que tienen ahí los citopromos, o pueden evitar que se active el clopidogrel, que es así como la aspirina, un antiagregante plaquetario. Cuidado con el dolor abdominal, ya nos dijeron sus compañeros, yo recuerdo claramente que nos dijo un expositor, que puede producir osteopenia, que es un paso previo a la osteoporosis. ¿Ah? No se usan en gestantes, clase C en el embarazo, que se puede usar por vía endovenosa. Aquí están bien las horas que se mantiene el pH gástrico elevado. Si ustedes se dan cuenta, el que le gana a todos es el omeprazol. 14 horas de pH elevado. El omeprazol no está mal, cerca de 12 horas, ¿no? El ensoprazol está por ahí más o menos en par, ¿no? Y el pantoprazol se pierde un poco, ¿no? Entonces eso ya depende del tipo de medicamento. El tratamiento de la úlcera, entonces, ¿cómo se va a hacer? Si hay Helicobacter hay que erradicarlo. Estos antibióticos más prazoles, ¿no? Si la úlcera es gástrica, luego se da un tratamiento solo con prazoles por algunos meses más. El tratamiento erradicador es 2 semanas. Y si es úlcera duodenal, solo las 2 semanas, generalmente es suficiente. Si la úlcera es por aire, hay que ver si se puede quitar el aire. Se puede quitar mejor y se da tratamiento antisecretor, generalmente con prazoles. Pero si no se puede, el que tiene artrosis, por ahí tiene que seguir tomando su pastilla. Entonces hay que dar inhibidores de bomba junto con el naproxeno, con el diclofenaco, con lo que sea. Y el que toma, fuma mucho, tiene mucho estrés, hay que tratar de controlar los factores de riesgo y dar tratamiento antisecretor. El Helicobacter puede producir úlceras duodenales que generalmente no son malignas, pero puede producir úlceras gástricas, el Helicobacter pylori, que se malignizan, digamos, se convierte el tejido gástrico en tejido intestinal, que se llama metaplasia intestinal, luego se indiferencia y luego un cáncer gástrico, luego de años, ¿no? Eso es un problema serio. Entonces hay que erradicar el Helicobacter, que está escondido, es resistente a metronidazol, porque en nuestro país usamos mucho metronidazol para la giardia, para la tricomona vaginal, se usa mucho metronidazol, entonces ya lo conoce el Helicobacter, no le hace caso. Se usa amoxicilina, y ya no tanto claritromicina, se usa flurazolidona, levo, rifabutina, que son fármacos que vamos a ver más adelante. Un esquema, por ejemplo, útil, amoxicilina, levo, omeprazol. Otro esquema, tetraciclina, metronidazol, omeprazol, más el bismuto, este metal, el bactericida para el Helicobacter. Aquí podemos ver que la combinación de los diferentes tipos de pacientes, esto es de enfermedad por reflujo, ¿no? Es mejor siempre el inhibidor de bomba, tiene efectos más eficaces en cualquier caso que la ranitidina o los que no hacen tratamiento, ¿no? El pH también mejora más. ¿Cuándo se usa también los prazoles? Uso importantísimo que ustedes no deben olvidar. Ya unos minutos que acabamos. Hemorragia digestiva, vomitó sangre, más de meses, o hizo una deposición como paz de zapato, ¿no? Son melena, negra, ¿no? Está sangrando, úlcera, acá está la úlcera, con un coágulo en el estómago, ¿no? Esta es una imagen de endoscopía, el gastroenterólogo ve esto. Entonces, ¿qué hace el gastroenterólogo? Lo saca el coágulo y luego lo coagula, lo cauteriza, ¿no? Y luego le da inhibidor de bomba de protones por la vena, puede ser pantoprazol, omeprazol, cualquiera, durante 3 días y luego le continúa por vía oral. Y con eso evita que el ácido erosione el sitio donde ha habido la hemorragia y vuelva a sangrar. Esto puede funcionar inclusive en la punta del cerro, porque puede llegar un viejito o una viejita, por ejemplo, una mujer que tuvo el vómito, fue pequeño, no fue un vómito masivo, porque si es masivo se puede ir el paciente, no va a haber mucho que hacer, pero es un vómito pequeño, ¿no? Entonces puede ser una hemorragia chica, puede haber un coágulo así como este, pero no lo vas a ver porque tú no eres gastroenterólogo, estás haciendo serum en la punta del cerro, pero ha vomitado sangre, ¿no? Entonces le das omeprazol, no importa oral,
va a reducir la secreción de ácido, va a evitar que se digiera el coágulo y se puede salvar. Se cura, ya no tiene más sangrado. Entonces eso puede servir, hay que recordar. Los antieméticos, una cosa pequeña, hay que recordar los tipos de receptores, ¿no? El área quimiorreceptora, que tiene 5-HT3, D2, M1 y cannabinoides. El núcleo del tracto solitario, donde además están los receptores de neuroquinina 1 para la sustancia P. En el estómago, que hay receptores 5-HT3 para la serotonina. Y en el oído interno, donde H1 y M1 se activan con los cambios de posición, cambios en el equilibrio. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que usamos? Ondansetron usamos mucho, el más eficaz antiemético, inclusive en los que tienen vómitos por tratamiento para cáncer, donde bloquea el receptor 5-HT3. Metoclopramida y domperidona, acá no figura, pero sí lo tenemos, domperidona, bloqueador de receptores D2, también es eficaz, ¿no? Luego tenemos antagonista del receptor H1, tenemos dimenhidrinato, dramamine, dimenhidrinato. Y tenemos aprepitan, que bloquea el receptor de neuroquinina. Como sabemos, hay diferentes sitios de los receptores donde van a actuar cada uno de esos medicamentos. La metoclopramida, al bloquear el receptor D2, deja que el GABA actúe, inhibiendo las neuronas posteriores que tienen que ver con el vómito. Entonces inhibe, dejando que actúe el GABA, la metoclopramida, la domperidona, inhibe al centro del vómito, o los sitios o las neuronas que tienen que ver con el vómito. El ondansetron evita que entre sodio y calcio. No entra sodio y calcio al bloquear el receptor 5-HT3. No se excitan las neuronas, no se produce vómito. Es mecanismo de ondansetron. Un poco también hace esto metoclopramida. Acá lo podemos ver. Acá el dimenhidrinato, donde actúa principalmente H1M1, dimenhidrinato. Usamos ondansetron, únicamente 5-HT3, solamente 5-HT3. Metoclopramida, acá está la domperidona. Está mal escrito todavía en el libro la metoclopramida, es metoclo, acá hay que corregir, es error de traducción. Metoclopramida y domperidona son duales, actúan sobre todo en el receptor D2, pero también tienen un efecto en serotonina. Esos son los principales. Cuando una persona está con quimioterapia, importante, vomita un montón, hay que bloquear los receptores de neuroquinina a nivel central, eso se hace con aprepitan, y hay que bloquear los receptores de serotonina en el tubo digestivo con el ondansetron o algún otro cetrón. Eso es lo que hay que hacer. Aquí está el receptor de neuroquinina, ahí llega la sustancia P, hay efectos estimulantes de NMDA, de glutamato, calcio, qué sé yo, esto hay que bloquearlo. Lo mismo, acá está el mismo receptor. Y aquí está lo que quiero que recuerden, ¿no? Cisplatino, niños a veces, ¿no? Con leucemia, tratamiento con antineoplásicos, vomitan un montón, aparte que quedan peladitos, ¿no? Calditos. Entonces, ¿qué se les da? Dice acá, emesis aguda, ¿qué dice? Aprepitan, ondansetron y dexametasona como antiinflamatorio. Y si a pesar de que ya pasó la quimioterapia siguen vomitando, aprepitan, ¿no? Aprepitan, ¿no? Y para la que es refractaria, aprepitan, ondansetron, solamente para que lo tengan en cuenta. Finalmente, el bolo alimenticio hace que detrás de él se secrete acetilcolina y delante de él óxido nítrico. ¿Para qué? Fisiología. Acetilcolina por detrás para que empuje al bolo y óxido nítrico por delante para que se relaje y el bolo pueda avanzar. Entonces, en el plexo mientérico, por detrás de donde esté el bolo, supongamos que está acá, hay neuronas que son estimulantes, secretoras de acetilcolina, y por delante del bolo hay neuronas inhibitorias que liberan óxido nítrico. Repito la idea, relajar por delante y contraer por detrás, peristaltismo, avance del bolo. Entonces, aprovechando esta idea, se usan procinéticos a veces para estimular el peristaltismo. Procinéticos para estimular el peristaltismo. ¿Qué se usan? Los mismos que funcionan como antibióticos, metoclopramida o domperidona. Estos son más modernos, ¿ya? Pero lo que usamos normalmente es metoclopramida o domperidona. ¿Qué hacen? Bloquean el receptor D2. Si bloquean el receptor D2, no dejan que la dopamina estimule a este receptor D2 que es inhibitorio. El receptor D2 es inhibitorio, pero si lo bloqueamos, ya no se va a inhibir esta neurona. ¿Ya? Al estar bloqueado el receptor D2 ya no va a haber inhibición, esta neurona va a estar activa, va a liberar acetilcolina, va a estimular al intestino y va a haber contracciones, va a haber peristaltismo.
¿ya? Entonces, el bloqueo de un receptor inhibitorio libera acetilcolina y estimula el peristaltismo. Esta neurona puede estar regulada por una neurona, ¿no?, que libera acetilcolina, que tiene receptores 5-HT4. Estos son estimulados por la metoclopramida. Esta libera acetilcolina, activa a la liberadora de acetilcolina que está en contacto con el intestino, peristaltismo. Y la metoclopramida puede bloquear los receptores 5-HT3 de una neurona inhibitoria. Esta neurona es inhibitoria, se llama NAM, no adrenérgica, no colinérgica, ¿ya? El plexo mientérico es un mundo. Hay especialistas que estudian plexo mientérico, ¿ya? Biólogos, es decir, entonces es complicado, ¿no? Pero recuerden esta cuestión básica: si se bloquea a la inhibidora, entonces esta sí libera acetilcolina y hay peristaltismo. Procinético, aumento peristaltismo. Ahora, aparte del procinético, a veces necesitamos laxantes, salvado de trigo, porque la persona es estreñida, ¿no? Cascaritas, ahí para que formen bolo. Al formar bolo, obviamente se da este mecanismo, pues, bolo más grande, se estimula la acetilcolina acá, el óxido nítrico por acá, avanza y se alivia el estreñimiento. De la misma manera puede utilizarse lactulosa, ¿no? Se puede utilizar sustancias que estimulen el peristaltismo y aumenten la secreción, aumentan el bolo y un poco el peristaltismo, ¿no? Y algunos antibióticos como la nitromicina también estimulan el peristaltismo. Entonces la fibra funciona así: la leche magnesia jala agua y pone un poquito de bolo, pero es un efecto también osmótico. La lactulosa, osmótico y bolo. La metoclopramida también, todo disminuye el tiempo de tránsito, o sea, aceleran el peristaltismo, ¿no?, dentro de estos medicamentos. Entonces se pueden dividir a los laxantes en tres grupos: los que forman bolo, como el salvado de trigo, o estos que son de algunas algas, vienen como polvos, se venden en las farmacias. Los más conocidos que todo el mundo conoce: leche magnesia, la lactulosa, o el picosulfato, Digrolax. Está en la televisión, Digrolax, no sé cuánto, rapidito ya, Digrolax, un estimulante de la movilidad. La lactulosa tiene un beneficio adicional. La lactulosa lo que va a hacer es producir ácidos orgánicos en el colon, ácido acético, ácido láctico. ¿Y eso para qué sirve? Si tú tienes un cirrótico que tiene el hígado destruido, el cirrótico, el amoníaco que se produce en el intestino, va a llegar al hígado, el hígado no sirve, se va a pasar de frente el amoníaco hasta el cerebro y va a producir coma hepático. Va a reducir el glutamato, va a reducir la neurotransmisión excitatoria, coma hepático. Entonces, ¿qué se hace en un cirrótico? Se le da lactulosa. ¿Para qué? Para que la lactulosa produzca ácido acético, por ejemplo. Y el ácido acético le entregue un hidrogenión al NH3. Si el NH3 gana un hidrogenión, se convierte en NH4. ¿Cómo se llama eso? El NH4 más, ¿cómo se llama? El NH3 es amoníaco, el NH4 amonio, se convierte en amonio. Si tiene carga, no se absorbe, está ionizado, no se absorbe, se queda en las heces y se pierde. Entonces ya no llega al cerebro y se evita la encefalopatía hepática. Última, los opioides como loperamida y racecadotrilo actúan en receptores opioides. Acá hay un receptor delta, acá hay un receptor mu, ¿no? Loperamida es un antidiarreico, racecadotrilo también. Entonces, ¿qué hacen estos opioides? Producen inhibición del funcionamiento de las neuronas y de las células secretoras. Entonces, se paraliza el músculo intestinal, ya no se liberan neurotransmisores como la acetilcolina, se paralizó el intestino, antidiarreico. Y los probióticos finalmente actúan por competencia, ¿no? Los lactobacilos se comen los nutrientes de los patógenos, de la E. coli, de las bacterias nocivas, de la salmonela, y de esa manera ayudan a corregir la diarrea. ¿Ya? ¿Listo? Pasamos un poquito, disculpen, eso es lo que teníamos que hacer ahora. Un poquito extenso, ahí nos quedamos.